Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Acaban de escuchar La Vuelta de Obligado, Aries de Triunfo, interpretado por Alberto Merlo, letra de Merlo y música de Miguel Brasco. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Hermes Acuña. 19 de noviembre de 2019, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación, por donde ustedes pueden llamarnos, 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar, o también pueden escuchar la emisora bajando la aplicación a sus teléfonos celulares AM1580 Radio Tradición. Los audios de nuestras emisiones los subimos, los publicamos, los posteamos en nuestro muro de Facebook, Hablando de Seguridad, o en nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial. Este aire de triunfo que ustedes acaban de escuchar, reitero, La Vuelta de Obligado, ha descrito magistralmente la letra con algunas de las
pormenores que sucedió precisamente en el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. Como mañana es el Día de la Soberanía Nacional, 20 de noviembre, y como es la costumbre de hablando de seguridad, siempre honramos nuestras fechas cardinales que hacen a la esencia del ser nacional y a nuestra historia argentina. Una vez más nos acompaña un querido amigo, el teniente coronel retirado de nuestro ejército argentino, Horacio Enrique Morales. Teniente coronel Morales es historiador, es escritor, docente, es vicepresidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y la Junta de Estudios Históricos, ambos de esta ciudad y partido de General San Martín. Horacio, buenas tardes, bienvenido y gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes, Hermes, gracias por esta nueva oportunidad de poder hacer lo que nosotros nos gusta y que lo hacemos con tanta pasión, y es siempre tratar algún tema referido a la historia grande de nuestra patria. Y le faltó decir al teniente coronel, como es su costumbre y sus modestias, y lo hace muy bien, es un gran historiador, Horacio, es un gran historiador. Vamos a charlar un poquito, Horacio, de la Vuelta de Obligado, qué significó, en qué momento, algún antecedente internacional que condicionó que el entonces responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, dispusiera lo que dispuso en ese estrecho del río Paraná, precisamente en la Vuelta de Obligado, porque esas tierras, tengo entendido, eran de una persona de apellido Obligado. Exacto. Y que dieron lugar a este acontecimiento y posteriormente consecuencias, porque todo enfrentamiento armado tiene consecuencias. Así es que te escuchamos con toda atención, Horacio. Bueno, en el año 1974 se aprobó por ambas cámaras del Congreso la ley 2770, que determinaba como Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre. Después va a venir en 2015, después vino el feriado, el monumento en San Pedro, pero desde el año 1974 se conmemora el 20 de noviembre de cada año como Día de la Soberanía Nacional. Pero Obligado no es un tema aislado, ni es solo un combate. Así es. En el año 1845 la joven Confederación Argentina venía sufriendo distintas agresiones ya desde hacía varios años, y en el año 45 se produce la agresión anglo-francesa, es decir, las dos naciones más poderosas de la tierra enfrentadas a esta joven Confederación Argentina, cuyo gobernante era Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez encargado de las relaciones exteriores de toda la Confederación Argentina. Pero hay que ver para poder comprender y poder llegar algunos antecedentes del lado anglo-francés y del lado de la Confederación Argentina. En el último cuarto del siglo XVIII se produce primero en Inglaterra y después en otras naciones europeas, fundamentalmente Francia, la Revolución Industrial. Claro. La máquina de vapor y otras actividades trajeron un desplazamiento del trabajo artesanal del hombre y produjo una gran manufactura industrial que las potencias ya no alcanzaba para el consumo interno ni Europa, sino que había que buscar nuevos mercados. Y eso es lo que salen las grandes potencias a buscar. Quiere decir que el origen de este conflicto es exclusivamente comercial, intereses económicos. Exacto. Hay un lema de toda la vida
Gran Bretaña. Gran Bretaña no tiene ideales, tiene intereses. Tal cual. Y Churchill decía, entre tantas cosas, que los británicos no tienen amigos ni enemigos, solo intereses. Solo intereses. Se produce Trafalgar en octubre de 1805 y Gran Bretaña, con la derrota a la gran flota franco-española, queda dueño de los mares. Y ahí comienzan a buscar colonias, protectorados, donde colocar. Primero, buscar la materia prima. Claro. Comprarla a precios vil, que imponían los ingleses. A precio vil. Y después traer la manufactura ya fabricada. ¿Y qué producía? Producía que las industrias regionales, porque lo que traían era más barato y de mejor calidad que lo que se producía en el suelo propio. Claro, hay mucha gente, Horacio, vos me corregirás si incurro en algún error, que no sabe, tal vez, que las bombachas, que las espuelas, que las botas, que las alpargatas venían de Inglaterra. Exacto. Claro. En aquella época, por Sí, supuesto. claro. No había una manufactura acá que Sí, la materia prima. Sí, la materia prima. Claro. La materia prima la llevaban no solo de América, de África, sí, del mundo. Medio Oriente, Claro. China. Claro. Después de 1805 ya sale Gran Bretaña dueña de los mares, y uno, después de estar por el sur de África, tenemos las agresiones francesas de 1806 y 1807, que obedecen a todos esos aspectos. Francia también. Y se produce, aparte de la revolución industrial, les empieza a aparecer otro problema importante, sino que es la desocupación de la gente. Tal cual. Lo que ahora hacía una máquina, antes lo hacían infinidad de gente. Claro. Entonces, a esa gente hay que buscarle un nuevo lugar, un nuevo hogar. Claro. Entonces, no solo ir a conquistar nuevas colonias, protectorados, sino que llevar gente para que quedara en esos lugares y no hubiera tanta desocupación en las naciones industrializadas. Tal es así que muchos que estuvieron en 1806 y 1807 se quedaron acá. Y muchos ingleses. Claro, a vos no te gusta hablar de invasiones inglesas. No, nunca. Lo hemos conversado muchas veces. Nunca digo, sino exactamente. Mencione las agresiones inglesas de 1806 y 1807. Y la de 1806 y la de 1807 tienen la misma causalidad. Exacto. Y las familias patricias, entre comillas, ofrecían sus hogares y terminaron familias enteras después, con esos soldados ingleses. Y pasó en 1806, cuando nosotros se produce la agresión inglesa, los oficiales ingleses se alojaban en las casas patricias de Buenos Aires. Tal cual. Y en las tertulias quedaron, se hicieron relaciones que después van a configurar nuevas familias. Tal cual. Y quedaron para siempre acá. Así es. Y muchos van a participar en las guerras de la independencia, así es, en la guerra del Brasil y acá en la guerra del Paraná, en Obligado también. Claro. Vamos a nombrar algunos después. ¿Cómo no? Aparte, se buscan pretextos para agredir a las colonias que se intentan consolidar. Francia lo hace en México con la llamada Guerra de los Pasteles, en la que un grupo de soldados mexicanos le roba unos pasteles a un pastelero francés, y eso da lugar a que la flota francesa estrene los nuevos proyectiles Paishan en México, que después van a estar en el río Paraná. Lo mismo los ingleses.
Y acá, en 1838, se produce el bloqueo francés, entre 1838 y 1840, con la excusa de que Rosas obligaba a los franceses a hacer el servicio militar cuando los ingleses no, pero porque ya había un acuerdo con Gran Bretaña de que no. Eso da pretexto a la ocupación y al bloqueo de 1838 a 1840, que triunfa Rosas con la convención Arana-Macó. Arana-Macó se firma en Palermo y se rubrica acá. Arana era podríamos decir, el canciller. El canciller de Rosas. El encargado de las relaciones de Rosas. Se ratifica en nuestro pago. En nuestro pago. Por eso nosotros, cuando llegan esta fecha, tenemos una doblemente responsabilidad del homenaje. Arana-Macó se ratificó en donde hoy es la ex comandancia de Rosas, donde ejercía la conducción del campamento militar por elección de Rosas, y que luego va a ser, ahora en lo que estamos conmemorando, la conducción estratégica de la guerra del Paraná, desde esta misma casa. Digamos que está en San Andrés. ¿Y qué funciona ahí? Desde 1998 es sitio histórico nacional y museo histórico regional Brigadier Juan Manuel de Rosas. Está en San Andrés, está en el partido de General San Martín, y fue testigo no solo de esto, sino de muchos otros testigos. Hasta Caseros fue testigo prácticamente de todos los hechos que ocurrieron a nivel nacional. En la calle Diego Pombo y casi Ayacucho. Entre Ayacucho y Morelos. Exacto. Donde mañana se hace el acto anual, caiga el día que caiga en la semana, siempre el 20 de noviembre se conmemora el combate de Obligado. Muy bien. Eso con respecto al bando enemigo, las causales de buscar excusas para ocupar colonias, archipiélagos, islas, como nos pasó a nosotros en 1833 durante el gobierno de Balcarce, la ocupación de nuestras Islas Malvinas en forma forzada, con el devolver toda la población nacional que se encontraba allá desde 1820, y la ocupación que indudablemente, por razones jurídicas, geográficas, políticas, diplomáticas, todas las razones dan la soberanía a nuestra nación argentina, salvo interrumpida durante la ocupación temporaria de los 74 días de 1982. La gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas. Que algunos la dan al mismo nivel que el cruce de los Andes, Obligado y nuestra gesta de Malvinas. Tiene la misma importancia de gestas heroicas. Inclusive, yo me adelanto un poco a los acontecimientos. El propio general San Martín refirió que Obligado se asemejaba en su importancia. Exacto. A lo que había sido la guerra de la independencia. La guerra de la independencia. Así es. José de San Martín, ya desde 1824, en su exilio voluntario en Europa, va durante ese bloqueo francés de 1834, empieza el intercambio epistolar con Rosas, que no se va a interrumpir hasta su muerte. Ahí en 1838, la primera carta de San Martín a Rosas, donde lo felicita por la firmeza con que está afrontando el bloqueo francés y se ofrece, para
acudir y servir en el, como él dice, en la clase que se le ordene cubrir. Eso significa que el general San Martín se ofrecía sin pretender ningún puesto, ninguna jerarquía ni nada en especial. Ningún puesto, ninguna jerarquía un soldado en más, absoluto. Un soldado más. Eso lo va a reconocer Rosas en todo su intercambio epistolar, y en cada año, cuando hace su resumen ante la legislatura, siempre va a hacer referencia a José de San Martín. Todo eso San Martín lo va a tener en cuenta, y en enero de 1844, cuando confecciona su testamento, en su cláusula tercera, dona su sable, que lo acompañó en toda la guerra de la independencia, como él dice, al general de brigada de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, por la firmeza con que ha afrontado las agresiones extranjeras y con todos los que han intentado humillar la soberanía de la patria. Rosas había hecho su primer gobierno. Rosas nunca tuvo ambiciones políticas, igual que San Martín. San Martín ejerció el cargo político solo en 2 oportunidades porque fue necesario, pero el resto las desechó, que fue en Chile, en Cuyo, cuando fue gobernador intendente de Cuyo, y después protector del Perú. Chile declinó 3 veces, y por eso se lo eligió a O'Higgins. Y Rosas también, pero se lo necesitó y él acudió. Hizo su primer gobierno de 1829 a 1832, después hizo la expedición al desierto en 1833, y después, por los graves acontecimientos que atravesaba la patria, se lo volvió a convocar con la suma del poder público. Y Rosas contesta que solamente aceptaría si un plebiscito popular apoya que asuma el gobierno con la suma del poder público. Eso se hace en 3 días de marzo de 1835, y toda la ciudad de Buenos Aires, solo 7 votos negativos hubo, 9.700 y pico, casi 9.800 de votos positivos. A la campaña no se la consultó porque no hacía falta, era toda adicta a Rosas, porque Rosas conocía la campaña como el mejor. Todo esto de la suma del poder público sí, se ha tratado abundantemente en la historiografía argentina y también en la historia jurídica de la República Argentina. Sí, sí. Desde los orígenes del poder judicial se ha tratado, porque muchos hablan de que esto estuvo basado en el contrato social de Rousseau, la suma del poder público, y también en el derecho romano, que es una de las fuentes del derecho argentino, en cuanto a la figura del dictador. Exacto. No obstante, la legislatura siempre siguió funcionando, pero tenía atribuciones de justicia como para conformar la justicia federal en caso que sea necesario, y lo hizo con los asesinos de Quiroga. De Quiroga, exactamente, los Reynafé. Fueron enjuiciados y ejecutados en el año 1836. Pero volvamos hay una situación que se va a dar en la banda oriental. ¿Te puedo pedir que hagamos un puntito ahí? Sí. Porque es interesante estructurarla, esta interesantísima charla, que como siempre el tiempo nos es escaso. Ya el teniente coronel Morales nos ha perfilado exactamente cuál era la situación en la República Argentina y por qué la apetencia de las 2 primeras potencias de aquel entonces del mundo. Seguimos entonces con nuestro invitado, el teniente coronel retirado de nuestro ejército argentino, Horacio Morales. Adelante, Horacio. Bueno, volvamos entonces a la época de la Confederación. Después del bloqueo francés de 1838-1840 se presentaron otros problemas para la conducción de Rosas, como fueron la invasión de Lavalle a la provincia de Buenos Aires, transportado por la flota francesa, la conspiración de Maza,
la rebelión de los hacendados en el sur. Claro. Todo fue siendo conjurado uno a uno por Rosas. Inclusive la invasión de Lavalle quedó en eso porque esperaban un apoyo francés que no se dio. Entonces Lavalle emprende su marcha ya definitiva hacia el norte y después de varios fue saqueando escandalosamente en todo su recorrido. Es derrotado en Famaillá por Oribe y sigue hasta Jujuy, donde va a encontrar su muerte en esa forma que nunca se pudo esclarecer. El general Manuel Oribe, de tanta importancia en la banda oriental. Exacto, que había sido presidente legal del Uruguay, y por la revolución de Fructuoso Rivera es desplazado de su puesto, El Pardejón Rivera, y el apoyo de todos los exiliados unitarios que se juntaron ahí en lo que es la banda oriental, fundamentalmente Montevideo. Montevideo era una factoría extranjera. Si había 11.000 habitantes, más de 2.000 no eran orientales. Eran todos extranjeros, muchos franceses. Francia lo había tomado como protectorado francés. Y después los ingleses, que instalan en la aduana de Montevideo a cargo de una empresa inglesa, la empresa Lafone, que era propiedad de Samuel Lafone, y ahí van a manejar todo lo que era la aduana. Hay que tener en cuenta que las flotas de guerra, tanto Inglaterra como franceses, traían atrás un convoy de buques mercantes, para este caso del 45, en alrededor de 99 buques mercantes cargados de mercadería. para remontar el Paraná. Para remontar el Paraná. Y colocar colocar la mercadería. Claro, y el libre tránsito por los ríos interiores. Rosas, en una de las primeras medidas que toma cuando asume en 1835, es la creación de la Casa de Moneda y la aduana. Claro, la ley La de aduana que con medidas proteccionistas va a apoyar a las economías regionales de la Confederación Argentina. Y la prohibición de la navegación sin autorización del gobierno de la Confederación de ningún buque extranjero que no sea autorizado podía navegar por los ríos interiores de la Confederación, como sucedía en todas partes del mundo. Tal cual. No era solo ocurrencia de Rosa. Y como lo indica el sentido común para la soberanía de cada país. Oribe después de derrotar a las fuerzas unitarias, el campo de acción bélico se traslada a la banda oriental, y ahí ya Oribe es dueño de la campaña oriental y bloquea Montevideo, y Rosas pone la escuadra de la Confederación a apoyar el bloqueo, con el anciano almirante Brown, un hombre que había estado en todas las luchas de la independencia, y ahora ofreciendo su servicio en el bloqueo a Montevideo en apoyo de que Oribe vuelva a su puesto de presidente legal de la banda oriental. Los unitarios exiliados en Montevideo mandaron a Europa ya en 1842 a Florencio Varela en una comisión donde pedían la participación de las potencias como un acto humanitario, y llevaron como un acto humanitario, humanitario para sacar al tirano Rosas de su gobierno, y le mandaron con Florencio Varela lo que se denominó
las tablas de sangre de Rivera Indarte. Las famosas tablas de sangre. Esta casa Lafone le encargó a Rivera Indarte la confección de esas tablas de sangre y le pagaba un penique por cada uno de los que colocaba. De los muertos, supuestos muertos que colocaban. Si hubiera sido por Rivera Indarte, porque había empezado a hacer el listado desde 1829, eran miles, Claro. en todas circunstancias, Sí, sí. enfrentamientos civiles, ajusticiados, delincuentes comunes, entonces, y hasta repeticiones. Pero como eso no iba a ver, hicieron bien y eran unos centenares nomás, de los cuales había delincuentes comunes y gente que realmente estaba en condiciones de sufrir la pena capital. Era muy estricto las cuestiones legales en aquel momento. No duraban años los juicios. Seguramente. Eran rápidos. Entonces eso hace que poniendo la excusa de la solicitud humanitaria que hacían los exiliados unitarios en Montevideo, le daba pretexto a la intervención de la flota con ministros que ellos llamaban mediadores, que al final terminaron siendo interventores. Y cuando los dos primeros, el inglés y el francés, el barón de Fondi y Owsley, el inglés, cuando van con muchas pretensiones, Rosa les manda con arana los pasaportes, señores, retírense. Hubo toda una queja internacional, les retiró los pasaportes, entonces se los vendió a entregar y los expulsó del país. La primera agresión que hacen es la toma de la flota de Brown en Montevideo. Eran cinco barcos, 9 de julio, 25 de mayo, San Martín, Maipú y Echagüe. Eran los 5 barcos que estaban, no estaban artillados, porque habían convenido con Rosas, le había dado la orden de volver a Buenos Aires, y con los ministros interventores de que no iba a haber un conflicto, que no iba a haber un hecho bélico entre las dos armadas, y iban a poder partir. Y el 2 de agosto de 1845 Brown hace señal de dar a la vela, y cuando se ponen en marcha al mediodía de una bala, un proyectil de un buque inglés impacta en el San Martín, y ahí los detienen, y como no estaban cargados, los toman sin ninguna resistencia. Se toman las naves, se toman todos los marinos presos, inclusive se toman el trabajo de ver quiénes eran nativos y quiénes eran extranjeros. Había muchos extranjeros, había ingleses, fundamentalmente ingleses, inclusive Brown era irlandés, y entonces se les hizo prestar el juramento de no volver a tomar las armas en contra de su patria nativa. ¿Qué te parece, Horacio, si por una razón de tiempo, sí, si vamos obligados puntualmente? Ante estos hechos y ante la insistencia y lo que Rosa veía que al no permitirle la libre navegación de los ríos, la armada, la escuadra anglo-francesa iba a utilizar la fuerza a cañonazo para iniciar su entrada al río Paraná. El mismo agosto ya Rosas designa al comandante del Ejército del Norte, que era Lucio Mansilla, la instrumentación de un lugar
que buscara un lugar el más acorde. A la sazón cuñado. A la sazón cuñado, porque estaba casado con la joven más linda de Buenos Aires. Cuñado de Juan Manuel de Rosas. Cuñado de Juan Manuel de Claro. Rosas. Lucio Norberto Mancilla. Lucio Norberto Mancilla. Su señora más joven que los hijos de Mancilla. La joven más hermosa de Buenos Aires. Que buscara un lugar sobre provincia de Buenos Aires o Santa Fe, que eran los lugares donde había mayores recursos, no Entre Ríos, y buscara un lugar donde instalar unas baterías que obstaculizaran el paso de la flota. Mancilla elige lo que hoy es, en ese entonces se llamaba o Obligado, Punta de Obligado o Curva de Obligado. Es una zona del Paraná donde se angosta y hace como una S. Una S itálica, Una vuelta y S contravuelta. Donde es más angosto y donde sería más fácil el enfrentamiento. Aproximadamente 700 metros de costa a costa. No más de eso, Ujú. y en el centro del canal 40 metros de profundidad. Ahí se instalan 4 baterías, con la artillería que puede juntar y con la munición, los hombres, el material y las cadenas que se mandan desde el campamento de los Santos Lugares de Rosa, de San Andrés. Exactamente. Las 3 Todo cadenas ello que se cruzaron. obligado, se equipa con todo lo que se va mandando diariamente en carretillas hacia Obligado. 4 baterías. La batería, la primera, río abajo, es la batería Restaurador Rosa, a cargo de Álvaro Alzogaray, apellido ilustre, porque ya desde ese entonces, no el padre de este, sino a partir de este, un teniente de fragata, Álvaro Alzogaray, hacia acá, cada generación lleva un Álvaro en su apellido. Así es. La segunda, la batería, era la batería General Brown, a cargo del teniente Eduardo Brown, hijo del almirante. La siguiente batería, la batería Mancilla, a cargo del teniente de artillería Palacio. Y la última, la batería Manuelita, a cargo del mejor artillero de la Confederación, que era el teniente coronel Juan Bautista Torne. Hoy vos decías, algunos extranjeros que después voy a nombrar. Sí. Tornes 1. Tornes 1. Había nacido en Nueva York, si no me equivoco. Sí. Y había Las 4... Perdón, Horacio. Ahora, No, en el Republicano. No, pero quiero decir que había otro hijo ilustre. Sí, No, sí. ¿eh? Ahora, protegían a esas baterías del lado izquierdo, en el flanco derecho, y en el flanco izquierdo, en el flanco derecho, al lado de la primera batería, el regimiento de Patricio, al mando del coronel Ramón Rodríguez, otro héroe de la independencia. Milicianos del otro lado, entre medio había también milicianos y algunos cañoncitos entre medio de las baterías. Atrás había 2 escuadrones de caballería, uno de ellos al mando del teniente Facundo Quiroga, Justamente, hijo del Tigre de los Llanos. justamente. Y más atrás todavía estaban las fuerzas civiles que habían juntado los jueces de paz de Varadero, San Antonio de Areco y San Pedro, unos 300 entre hombres y mujeres, Bueno decirlo. entre hombres y mujeres, que estaban para ayudar en el traslado de la munición, en el movimiento de los cañones, y las mujeres en la atención y el traslado de los heridos. Así es. Y muchas de esas mujeres son héroes de la gesta de Obligado, Sí, son porque heroínas. cayeron ahí mismo en la posición, Sí, sí. en su auxilio de los heridos y en su traslado Verdaderas heroínas. Exacto. Horacio, si vos me permitís, Sí. yo te voy a hacer algunas preguntas para Bueno. que podamos redondear. Bueno. ¿A qué hora empezaron las acciones? Bueno, el día 20 de noviembre, ya las acciones habían empezado 2 días antes, Pero el 20 de noviembre. el 20 de noviembre. Amanece con niebla, se disipa la niebla alrededor de las 8 de la mañana. 8 de la mañana, Mancilla ve
que hace a la vela la flota. Entonces hace a la banda de patricios tocar el himno nacional. Así es. Y al finalizar la última estrofa, con un viva la patria, ordena ya la apertura del fuego a la batería de más abajo, que es la Restaurador Rosa. 8 de la mañana. Y termina el combate aproximadamente. Es que hay dos combates. El Sí. combate naval, Sí, claro, y el terrestre. y el desembarco terrestre. Tal cual, sí, sí. Cuando se acerca la flota y está a tiro de cañón, se produce una quietud del viento que le favorecía de cola. Quedan parados los buques, Claro. y ahí son sometidos a un intensísimo fuego que les provoca muchísimos daños a la flota. No obstante eso, después avanzan, pero vamos, el asunto de las cadenas. Ujú. Del lado de las baterías, entre la tercera y la cuarta batería, había un mogote natural donde se sujetaron las cadenas, que sobre 24 lanchones desmantelados y hundidos se pasaron 3 hileras Así es. de cadenas Ujú. fundidas en San Andrés, en el campamento, Así es. y del otro lado atadas al bergantín republicano, cuyo capitán era un irlandés, Craig, que había venido en 1806 Y se quedó. y se quedó. Participó en la guerra de la independencia, participó en la guerra del Brasil y estuvo presente en Obligado. No obstante, las amenazas de los almirantes ingleses y franceses. A mediodía, cuando se le acaba la munición, Craig hace evacuar la nave, se juntan a la última y hace explotar el Republicano, que es el buque que se encontró el año pasado a 40 metros de Así es, profundidad. claro. Está Claro. ahí, está en el fondo. Sí, señor, el año pasado se encontró. A mediodía, entre 12 y 30, los vapores que habían permanecido en reserva mientras los otros atacaban las baterías, se acercan a las cadenas, bajan unos botes con armeros y a yunque y martillo y masas logran romper las cadenas después de un gran trabajo. Eso va a producir una brecha de las cadenas de unos 80 metros, y ahí los vapores son los primeros, y después van a poder pasar algunos barcos. Las baterías 2 y 3 son las que terminan antes el fuego. La primera y la cuarta más o menos van a hacer fuego hasta las 16 horas. Hasta las 16:30, Torne cuenta sus proyectiles y encuentra solo 8, que los va a hacer disparar él personalmente, dando en el blanco los 8 últimos. Y ahí es cuando un proyectil pega muy cerca de donde estaba, le produce un salto hacia atrás, golpea contra unas maderas de los cajones de munición, le fractura un brazo y uno de los oídos queda inutilizado para siempre. De ahí que sus compañeros lo van a bautizar como el sordo de Obligado para toda su vida. Y Mansilla también resultó herido en Obligado. Y Mansilla, después en el desembarco, cuando se produce el desembarco, después de las 17 horas, cuando ya no quedaba munición, cuando ya las baterías habían hecho silenciadas y empezaron a retirar lo que había, porque ya el desembarco era previsible, se produce un primer desembarco que Mansilla ordena a la bayoneta, a los patricios, y él a la cabeza producen el primer primer desembarco. Lo logran frenar, los echan contra las barcazas, y ahí es cuando se produce una metralla que lo pone fuera de combate a Mansilla. Resulta herido en el abdomen. Resulta en el Mansilla. Y el primero que lo va a atender es
lleva una calle acá en Ballester, que es O'Donnell, sobrino de Mansilla. El doctor O'Donnell es el primero que lo va a atender, con 2 facultativos más que después va a mandar Rosas del hospital de acá de Santos Lugares. Ese desembarco va a hacer que tomen posición, se repliegan todos hacia los montes cercanos. Ya los ingleses y franceses de ahí no se van a mover, van a quedar ahí. Y después de Obligado hay buques que quedan 40 días para su reparación. El resto, después de los buques mercantes que estaban esperando el resultado de la acción guerrera, después pasan todos los buques mercantes. Sí, claro. Y ahí van. Pero fueron preparando ya, aparte de Obligado, se habían preparado otras fortificaciones. En el Tolerero, en Ramallo. Eso yo te iba a preguntar. Exacto. Porque muy poca gente lo sabe. Exacto. La mayoría de la gente piensa solamente en Obligado. Pero la guerra del Paraná no fue solamente Obligado. Empieza en Obligado y va a terminar en junio del 46 en Punta del Quebracho. Los buques mercantes. Tonelero, Quebracho. Vuelta Obligado. 2 veces Obligado. 2 veces. Dos veces. Los buques mercantes van a tratar de descargar mercadería. Las tropas de Mansilla siguen por la costa con los cañoncitos chiquititos de A4, que eran los más livianos, atados a la cincha de los caballos, y ahí, cuando había desembarco, repelían. Y las poblaciones, que eran mayoría adictas a la Confederación Argentina, tampoco permitían el desembarco. Excepto Corrientes. Excepto Corrientes, que estaba sublevada en contra de Rosas. Pero no llegan. No llegan a Corrientes. Sí. Entre Río y Santa Fe fue. Vuelven y son derrotados. Y como última instancia, ahí en Punta del Quebracho, y nunca más, ningún buque mercante, ningún buque de guerra logró entrar sin autorización de gobierno argentino e internarse por los ríos anteriores. Por eso, cuando hablamos de que Obligado fue un revés, hay que colocarlo dentro de lo que fue la Guerra del Paraná. La Guerra del Paraná fue un triunfo de la Confederación Argentina. Absolutamente. Con 2 triunfos diplomáticos que son ejemplos ante el mundo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo terminaron con las potencias en sendos convenios? Vinieron nuevos mediadores, nuevos ministros, que fueron rechazados por Rosas, hasta que se mandaron en 1849 a Sauder y a Lepredur. Los tratados correspondientes. Con la misión de... Sauder el inglés y Lepredur el francés. Con la misión de firmar la paz con Rosas. Me gustaría, que nos quedan 2 o 3 minutos, Horacio, las condiciones que tuvieron que acatar estas 2 primeras potencias y que les impuso Juan Manuel de Rosas. Bueno, que son muy importantes. Por un lado, Rosas debía retirar las tropas de la Confederación que estuvieran en la banda oriental, que vuelvan al territorio de la Confederación, y permitir que los exiliados pudieran volver a la Confederación. Pero debían devolver Martín García en las condiciones en que la habían encontrado, los buques que habían sido tomados a Brown en las condiciones que habían sido sustraídos en forma de como verdaderos piratas el 2 de agosto de 1845, el saludo a la bandera, los 21 cañonazos de reconocimiento y la firma de las 2 convenciones con Inglaterra. Sauder-Arana es en 1849 y 1840 se firma la paz con Francia con la convención Arana-Lepredur. Es muy importante esto que acabas de mencionar, por eso yo te pedí por favor que lo recordaras. El desagravio a la soberanía argentina en el pabellón argentino con los 21 cañonazos. Claro, los 21 cañonazos.
la prensa internacional. Se hizo eco de todo esto. Con las consecuencias de lo que había sido, no solo olvidados, sino la guerra del Paraná. Por eso tomar solo, como último minuto, obligado solo, como hecho bélico, claro. No sé, sino hay que ponerlo en el contexto de lo que fue en la realidad la guerra del Paraná, no contada en la historia oficial, y lo poco que se contó fue falseado. Horacio, te agradezco mucho esto. Gracias por... Como de costumbre... Más en esta fecha de obligado que... Pero precisamente hoy hemos tratado de rendir homenaje a esa gesta. Exacto. Y volvemos y repetimos lo que dijera en el intercambio epistolar ni más ni menos que el libertador general don José de San Martín. Exacto. En su última carta que le manda ya en mayo de 1850, cuando ya él ya no veía, afectado por la ceguera, tenía a su hija que le leía y le escribía lo que él le dictaba. Las últimas 2 cartas que le manda a Rosa fueron dictadas y escritas por Manuelita. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Como de costumbre... por Manuelita. Por Remedios Calado. Por Remedios, sí. Hemos aprendido mucho, como de costumbre. Muchas gracias otra vez. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. No se vayan, que viene la consigna preventiva, son 10-15 segundos como mucho. Hasta el martes. Muchas gracias. Evite contar dinero en público.